Se inicia audiencia de vinculación al proceso. Fiscalía, a favor de iniciar su alegato de vinculación al proceso. Buenas noches, honorable juez, distinguida audiencia. La Fiscalía solicita la vinculación a proceso de la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que de la carpeta de investigación se desprenden elementos suficientes para poder comprobar la existencia de una conducta tipificada como delito y la responsabilidad de la imputada en la comisión del mismo. En efecto, la noche del pasado 21 de diciembre del año 2014, la señora Raquel Castillo Padilla se encontraba sola en su departamento en espera de la llegada de su marido, Alejandro Campos Rodríguez. Cuando éste llega al domicilio conyugal, la señora Raquel Castillo inicia una fuerte discusión en contra de su marido por un presunto mensaje que había leído desde la cuenta de Facebook del señor Alejandro, donde confesaba haber tenido un embarazo extramarital con la señora Janina Domínguez. Dicho mensaje fue el mismo que ocasionó la furia y la ira de la señora Raquel Castillo Padilla para que ésta iniciara ataques físicos en contra del señor Alejandro Campos, pues como se desprende del testimonio de la imputada, fue esta quien se abalanzó hacia él para iniciar un ataque que terminaría con la muerte de la víctima, cometiéndose así el delito de homicidio tipificado en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal. A mayor abundamiento, el artículo 123 de dicho código señala la literalidad que comete el delito de homicidio todo aquel que prive de la vida. Raquel privó de la vida al señor Alejandro Campos. Por tanto, Raquel comete el delito de homicidio. Y es que es así como se aplica la subsunción del tipo penal al caso concreto, configurándose el elemento de la tipicidad como un elemento positivo de los delitos. Además de la tipicidad, se configuran otros elementos positivos, como lo es la conducta. Y es que el nexo causal es acreditado toda vez que se desprende de los dictámenes periciales en medicina forense que el acto de agresión física que ejecutó Raquel Castillo Padilla hacia su marido fue la causa de muerte del mismo. Y es que en dicha carpeta de investigación la señora Raquel confiesa haber agarrado un cuchillo de cocina 3 claveles y habérselo estacado al señor Alejandro Campos en su cavidad torácica. En relación a esto, en los dictámenes periciales se comprueba además que la causa de muerte fueron heridas cortopunzantes en el tórax que provocaron una hemorragia que le causaría la muerte. Y así se acreditan todos los elementos para poder tener una ilación de la comisión del delito. Aunado a eso, en las periciales de fotografía obrantes en la carpeta de investigación respecto a un cuchillo de cocina 3 claveles y a una camisa blanca extraída del cuerpo del occiso, se comprueba que dicha camisa mostraba residuos biológicos precisamente en la cavidad torácica, la parte correspondiente a esta parte del cuerpo. Por lo tal, es de suponer que la señora Raquel Castillo, al momento de agarrar el cuchillo de cocina y estacarlo al señor Alejandro Campos en su cavidad torácica, fue la causa de muerte y por tanto la comisión de este delito. Además, es importante mencionar que no existen excluyentes de incriminación o causas de justificación en este delito, toda vez que si bien es cierto pudo haber obrado una legítima defensa de la señora Raquel Castillo en contra de su marido, también es cierto que existe una desproporcionalidad en los medios empleados, ocasionando así un exceso en la legítima defensa. Y cuando hay exceso en la legítima defensa, no puede haber excluyente de incriminación o causa de justificación para este motivo. Por lo tanto, la señora Raquel Castillo merece ser imputada en la pena de prisión que tipifica el ordenamiento penal. Además, no se hace valer ninguna causa de inimputabilidad para la presunta, pues es de suponerse que ella es una persona mayor de edad capaz de autodirigirse y de gobernarse a sí misma. Y es que no existe un elemento que pruebe lo contrario. Por lo tanto, la señora Raquel Castillo Padilla privó de la vida al señor Alejandro Campos con plena conciencia y razón. Y es así como se acreditan todos los elementos configurativos del delito de homicidio y por lo tanto merece su vinculación a proceso. Es cuanto. Muchas gracias. La defensa a favor de dar su alegato de vinculación al proceso. Muchas gracias. La señora Raquel Castillo Padilla fue víctima de los maltratos físicos de su esposo. La única diferencia, su señoría, es que en esta ocasión ya no habrían más idas al hospital e inhabilitaciones por causas de las golpizas. Esta vez Raquel se defendió. Sí, se defendió y lo hizo legítimamente. Y es precisamente el afán de esta defensa probar tal circunstancia.
Acertadamente plantea la Fiscalía que han quedado acreditados todos y cada uno de los elementos del delito de homicidio, privar de la vida a otro. Sin embargo, la defensa considera que los hechos son constitutivos de un tipo penal diverso, específicamente el que se refiere a homicidio culposo. Y a continuación procedemos a explicar por qué. El artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal establece las causas de exclusión y específicamente en su fracción cuarta habla acerca de la legítima defensa. Dice que es cuando se repele una agresión real, actual o inminente sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista una necesidad en la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Efectivamente, en la madrugada del pasado 21 de diciembre, la señora Raquel estaba repeliendo una acción real, actual, inminente por parte de su esposo, quien desde luego no tenía derecho alguno. La señora se estaba defendiendo en su integridad física y la agresión, vuelvo y repito, lo constituyen las numerosas agresiones y golpizas a las que fue sometida por parte del difunto Alejandro Campos Rodríguez y que aduce claramente la señora Raquel en su declaración cuando dice haberse abalanzado, sí, pero llorando, y él le da de bofetadas, la arroja al suelo, donde la señora queda tendida producto del dolor. Y es así como, al continuar la discusión, el señor continúa con las golpizas y los ataques. No hay que ver, su señoría, como pretende hacer ver la Fiscalía, que los ataques comenzaron con el abalanzarse de la señora Raquel, ya que las múltiples golpizas que tuvieron lugar en esa madrugada fueron precisamente iniciadas por el difunto. Y además, suponiendo que se tomara como inicio de la cuestión el momento en el que la señora decide abalanzarse sobre él, es claro cuando dice que lo hizo llorando. Esto no implica en ningún sentido el atacar. De ninguna manera, su señoría, el abalanzarse llorando, está queriendo decir con esto la señora que haya ido a atacar al difunto. Ahora bien, es acertado también el argumento de la Fiscalía cuando alega sobre la desproporcionalidad de los medios empleados al respecto de la legítima defensa y se refiere en ese sentido a un exceso en la misma. Esta defensa considera que tal argumento es efectivamente aceptado y está tipificado de igual manera en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal. Y en este caso, en su párrafo segundo, nos dice que cuando hay un exceso en la legítima defensa, nos vamos a remitir, estrictamente a lo planteado por el artículo 83, que es el que habla acerca de la penalidad para estos casos de exceso. El artículo 83, por su parte, dice que cuando haya un exceso en la legítima defensa, como lo es el planteado por el 29 del Código Penal, en ese caso, la pena para el delito cometido va a ser en grado culposo, siempre y cuando el delito lo permita. Entonces, su señoría, del delito en cuestión, tratándose de homicidio, efectivamente admite el grado de culposo. No queda más entonces que admitir para esa defensa que mi representada, la señora Raquel, se estaba defendiendo legítimamente en su integridad física de los múltiples ataques y por tener una fuerza física inferior a la del señor. Sin embargo, hemos de reconocer que efectivamente hubo un exceso en la misma y es cuando se configura precisamente lo planteado por el 29, que a su vez nos refiere al 83 para la penalidad de este tipo de delitos, y entonces debemos de ir específicamente al 139 a ver qué nos dice el código acerca de la penalización para el homicidio culposo. Y es claro, su señoría, el artículo cuando dice que tratándose de lesiones o homicidio entre cónyuges no se aplicará pena alguna. Entonces, sí debe haber efectivamente una vinculación al proceso por lo anteriormente planteado. El delito de homicidio está configurado en todos y cada uno de sus elementos, pero en grado culposo. Específicamente, la conducta típica descrita en el artículo 139 del Código Penal para el Distrito Federal. Y dicho proceso deberá culminar invariablemente con una sentencia definitiva que absuelva a mi clienta, la señora Raquel Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Fiscalía, a favor de su argumento de medidas cautelares. Con gusto. Como ya se señaló en el alegato de vinculación a proceso tanto de la Fiscalía como de la defensa, evidentemente la señora
señora Raquel Castillo Padilla cometió un ilícito, el ilícito de homicidio. Y tratándose de la naturaleza del delito de homicidio, es pertinente que este tribunal de oficio interponga medidas cautelares para la protección y seguridad de la sociedad. Así lo contempla el artículo 21, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando se trate de delitos graves calificados por el Código y por la legislación aplicable, deberá de ponerse prisión preventiva. Como se trata de un delito de homicidio que a criterio de la Fiscalía es un homicidio calificado por las razones ya expuestas, este tribunal ha de dictar prisión preventiva o bien las medidas cautelares pertinentes. A su mismo tiempo, opera la prisión preventiva y opera este tipo de medidas cautelares, toda vez que aparte de la naturaleza del delito de homicidio por suponer un riesgo para la sociedad, se desprende de la carpeta de investigación que la señora Raquel Castillo Padilla había iniciado amenazas en contra de la señora Yanina Rodríguez y de su hijo. La integridad de estos dos sujetos ya está puesta en riesgo y por lo tanto no se puede jugar con su integridad y con sus derechos humanos. Ha de aplicarse las medidas pertinentes por la naturaleza del delito que cometió la señora Raquel Castillo Padilla y por las amenazas proliferadas en contra de la señora Yanina Rodríguez y de su hijo concebido. Aparte de esto, ¿cómo va a ser posible que la señora Raquel Castillo Padilla no se haya percatado de su propia acción y no se dio cuenta hasta después de que el señor Alejandro Campos ya había estado muerto, ya había estado su cadáver en el piso? Ese tipo de irracionalidad o ese tipo de manifestación o enajenación mental o bien de desequilibrio en cuanto a sus emociones supone un riesgo de la señora Raquel Castillo Padilla para la sociedad y para cualquier persona que pueda toparse frente a ella. Por lo tanto, y por los fundamentos expuestos, ha de aplicarse las medidas cautelares. Es correcto. Muchas gracias. Defensa, a favor de los argumentos de medidas cautelares. Le recuerdo a la autoridad ministerial respecto a su participación y a sus declaraciones emitidas en el auto de vinculación al proceso que comentó previamente que mi defendida estaba en su pleno uso de su razón. Respecto a la prisión preventiva, es una medida cautelar aplicada como último recurso ante el inminente temor de que el inculpado se sustraiga de la ley. No obstante, la autoridad ministerial, al sugerir la aplicación de la prisión preventiva en contra de mi cliente, hace caso omiso a la voluntad que mi representada presenta de cooperar para la pronta resolución de este trágico suceso, por lo que en ningún momento ha tendido a sustraerse de la ley o se ha negado a cooperar con lo que la autoridad requiere. Además, respecto a la fundamentación de la sugerencia de aplicar la prisión preventiva, al ser este un caso de homicidio culposo, no se configura lo estipulado en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en ninguna de sus fracciones. Siendo así, esta defensa propone la aplicación de lo encontrado en la fracción primera y quinta del artículo 155 del mismo código, las cuales estipulan lo siguiente. En la fracción primera, la presentación periódica ante el juez o ante una autoridad distinta que aquel designe, y la fracción quinta, la cual estipula la explícita prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Es cuanto.